con Morena yo nunca he tenido antipatía, justamente pues por mis orígenes políticos desde joven, ¿verdad? Porque además me tocó ver crecer y impulsar lo que hoy se ha convertido en Morena. Y se escuchaba por ahí que quería ser candidato. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? ¿Tenías Sí. la intención de ser alcalde? Sí, sí tenía la intención de ser alcalde en algún momento y la sigo teniendo. Pero te soy sincero, mira, me hicieron la propuesta. A mí siempre me había interesado la política, Fer. No fue algo nuevo ni es algo para mí improvisado. Tanto que en la universidad, yo te platico que milité en un partido político y hacía labor política desde la universidad, porque siempre ha vibrado en mí eso. Y yo creo que de alguna manera heredo algo de eso, porque también no te hablé de un abuelo de parte de mi mamá que pues estuvo en la revolución y después como oficial mayor de la Cámara de Diputados por 30 años y siempre metido en la política nacional en aquella época del México, del México de posrevolución, ese que creció mucho, ¿no? De los años milagrosos le llaman, ¿no? Pero bueno, volviendo a la actualidad. Sí, a mí se me acercan y me dicen... Ellos se acercan a ti. Ellos se acercan. Estamos hablando de Morena. Morena se acerca a mí y me dice, ¿te interesaría ser candidato? Y yo lo pensé mucho y dije, pues vamos a explorarlo. Porque finalmente en los medios, con las noticias, tú estás tratando justo de eso, de hacer un cambio. De hacer un cambio y de contribuir a la organización de la sociedad y al mejoramiento. Pero pues desde la política se pueden hacer más cosas si las sabes jugar y si encuentras cómo agarrar los hilos, ¿verdad? Y si no te dejas de llevar también por lo fácil, que es pues, nada más que te apapachen y ya. Entonces yo dije, pues está interesante. Con Morena yo nunca he tenido antipatía, justamente pues por mis orígenes políticos desde joven, ¿verdad? Porque además me tocó ver crecer y impulsar lo que hoy se ha convertido en Morena. Yo sé que mucha gente le tiene tirria y entiendo por qué, pero creo que hay una parte de incomprensión hacia por qué otro México sí lo ve atractivo. Pero pues más allá de entrar en eso, o a ver qué me... No, pues digo, te ofrecen esto, ahorita llegamos al otro punto. Te ofrecen esto y tú qué dices? Dices, si quiero entrarle, sí ¿por quiero. qué no se da el siguiente paso? Pues porque yo empecé a ver cómo se estaban dando las cosas. Aquí era la propuesta de candidato a alcalde de Monterrey, ¿no? Pero yo veo cómo se dan las cosas y veo que pues, vamos un poquito tarde y que va a estar muy complicado. Por un lado, tienes una candidata que es esposa del gobernador, ¿no? Entonces, pues ahí, como te muevas, no solo vas a enfrentar a una candidatura, sino también al Estado. Y por otro lado, tienes también al candidato más fuerte del grupo de PRI-PAN, o uno de los más fuertes, que es Adrián de la Garza, ¿no? Entonces, para donde te muevas está difícil. Y yo simplemente me di cuenta que no iba a ser el momento, porque también observé que probablemente no íbamos a tener todo el apoyo en este momento, ¿no? ¿Por qué la diferencia de Nuevo León, que no entra tan fuerte Morena como entra hacia el sur del país? Pues porque aquí pensamos diferente, ¿no? Un partido de izquierda no es atractivo porque aquí siempre hemos creído en la empresa y la libre empresa, y un partido de izquierda pareciera que no le gusta la libre empresa, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero tenemos esa noción de que es un freno hacia el emprendedurismo, hacia el capitalismo, ¿no? Desde allá a lo mejor te dirían, no, hace mucho que los partidos de izquierda no proponen un comunismo donde esté prohibida la propiedad privada. Los partidos de izquierda hablan de una socialdemocracia donde se balancee un poco más la distribución de la riqueza. ¿Cómo? Pues a través de mecanismos, ¿verdad? Tú tienes una mezcla entre tu primera etapa de vida en la Ciudad de México con la segunda etapa de vida de nuestras creencias del norte. Sí. Vemos esta parte de los apoyos, vemos esta parte de las becas, vemos esta parte de todo el paternalismo del gobierno, y acá estamos con la idea de la cultura del esfuerzo. Claro. ¿Cómo medias tú esta parte y cómo transmitirlo?
Mira, no va a ser fácil estar sosteniendo esas conversaciones, pero una manera de decirlo es, cualquier país europeo que admiramos están mucho más avanzados en esas políticas sociales y las tienen y mucho más. En Reino Unido, tú no te quedas en la calle sin nada nunca. ¿Por qué? Porque hay un seguro de desempleo, porque hay seguridad social. Y son estas mismas becas que nosotros de repente sentimos aquí, pero oye, no se la merece, no es cultura del esfuerzo. Sí, pero a ver, tú necesitas equilibrar, porque si no, se recrudece todavía más la diferencia y cómo sale adelante esta gente, ¿no? Entonces... Pero también vemos que el sistema de salud está de primer nivel. Claro, no, claro. A eso es a lo que tenemos que aspirar. Y le llegan a o sea, de hecho, nos quejamos de los impuestos, pero países europeos pagan mucho más impuestos que nosotros. Mucho más. Pero lo ves. Lo ves reflejado. A través del pavimento, a través de la salud. Son sociedades que funcionan. Son sociedades que funcionan y que, bueno, también tienen un pasado colonialista que les ha permitido tener un poder y una capacidad económica mucho mayor. Pero bueno, han hecho las cosas bien al final de cuentas, en algunos sentidos, en otros no, porque ahorita pues, ha crecido mucho también ya otros problemas, ¿verdad? No necesariamente ya son modelo a seguir, pero en términos de la distribución económica y la organización de gobierno, pues sí siguen siendo modelos, ¿no? Y a nosotros nos falta muchísimo eso. En Estados Unidos siempre ha funcionado otro esquema, porque Estados Unidos es una sociedad muy peculiar, ¿no? Donde no han necesitado hasta ahora con el Medicare, pero hasta antes, no necesitaban tener un sistema estatal de salud porque prácticamente cualquiera se podía pagar un servicio de salud. Hoy en día la salud privada se ha vuelto tan cara que ya ni los mismos americanos tienen capacidad de pagarse una hospitalización y ya se dieron cuenta que tienen que tener un sistema de seguridad social que en México empezó pues hace décadas, ¿verdad? Y que ahora tienes terribles carencias, pero que al menos lo tenemos. Si no lo tuviéramos, estaríamos fritos, ¿no? Sí, totalmente. Pero también vemos dentro del partido oficial muchos de los personajes del más oscuro pasado. Sí, claro, totalmente. Y eso no tampoco podemos ignorarlo o querer justificarlo como mucha gente que nomás te habla buenas cosas de Morena o de la 4T. Mira, lo que yo creo es que la política la vas a tener que hacer con mexicanos. O sea, y vas a tener que agarrar a los que están y los que saben, pero lo importante es hacia dónde los conduces, ¿no? ¿Por qué a mí sí me gusta esta opción? Porque ha hecho algo que desde hace mucho se tenía que hacer, que es como el elefante, the elephant in the room, y nadie lo observaba. Aquí en México hay un clasismo callado, hay un racismo callado, pero si tú te fijas, todavía hasta hoy, la gente que hace más servicio, meseros, choferes, todo, es más morenita que la gente que tiene puestos altos. Y no es porque los contraten así, es porque venimos desde la conquista. Venimos desde la conquista de una población que fue dominada, ¿verdad? Por también una nación conquistadora, ¿verdad? Pero desde entonces se queda una especie de mirar hacia abajo desde cierto grupo hacia los demás, ¿no? Y ese mirar hacia abajo, la gente lo recibe con un rencor. Sí, se hace un resentimiento. Se hace un resentimiento que hasta hoy en día persiste. Entonces, cuando alguien habla de decir, a ver, yo estoy con ustedes, sí, le pongo Morena al partido, ¿verdad? Porque, o sea, y sobre todo, mira, creo que lo más importante es esto. Hay la creencia de que lo que había aquí hasta antes de la conquista era incivilizado, retrasado, y entonces que la gente que proviene de esta sociedad nativa, entonces es más retrasada, es menos culta, es menos preparada. Y hoy nos estamos dando cuenta que mucho de eso no es cierto. Una gente humilde que vive en el campo a veces vive mejor en comunión con la naturaleza, ¿no? Y a veces es menos negativa y menos agresiva, o vamos, no es peor.